Ayer hubo lío en el Congreso. Mucho. Vamos a verlo. Primero, Batet dice que el decreto ley de medidas urgentes para la reforma laboral queda derogado y que por lo tanto la reforma laboral no sale adelante. Pero solo unos segundos después, Batet rectifica y dice que el decreto ley queda convalidado y que por lo tanto la reforma laboral sí sale adelante. Han ganado por un voto, 175 a 174. Reina la confusión. 32/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Comienza la votación. Presentes 300. Presentes 335, más 14 votos emitidos telemáticamente. Sí, 166, más 9 votos emitidos telemáticamente. No, 169, más 5 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención. Por lo tanto, no queda derogado el Real Decreto Ley. Señorías, los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley. Después de esto, la duda que nos surge a todos es ¿qué ha pasado aquí? Y esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a ver qué ha pasado y las infracciones que pueden haberse cometido. En esta película hay dos escenas. Primera escena. A Alberto Casero, un diputado del PP, pide votar telemáticamente porque, según dicen, estaba enfermo. Así que horas antes de que se produjese la votación presencial en el Congreso, Alberto Casero vota telemáticamente que sí a la reforma laboral, que sí. Hay quien dice que él votó no y que el sistema computó su voto como un sí, y hay quien dice que él votó sí, pero por error. Sea como fuere, una cosa está clara. Él quería votar que no y su voto contó como un sí. Aquí podría haberse producido una primera infracción. La resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados de 21 de mayo de 2012 para el desarrollo del procedimiento de votación telemática nos dice, en su apartado cuarto, que tras ejercer el voto mediante el procedimiento telemático, la presidencia u órgano en quien delegue comprobará telefónicamente con el diputado autorizado antes del inicio de la votación presencial en el Pleno la emisión efectiva del voto y el sentido de éste. Y una vez verificados dichos extremos, el voto telemático emitido se trasladará a la presidencia al inicio de la votación presencial en Pleno para que pueda anunciar el resultado acumulado de las votaciones. Es decir, que cuando alguien vota telemáticamente se le tiene que llamar por teléfono para comprobar si ha votado y qué ha votado, para que no se produzca ningún error. Y solamente después de hacerse esto, ese voto puede ser tenido en cuenta. Pues bien, en este caso, según dicen, antes de que se produjese la votación presencial en el Congreso, nadie llamó a Alberto Casero para preguntarle si había votado y qué había votado. Su voto directamente se tuvo en cuenta sin realizar este trámite. Sin embargo, hay quien entiende que esta infracción no se habría producido, porque desde que empezó lo del COVID, la confirmación ya no tendría que hacerse de forma telefónica, como dice la resolución de 2012 que hemos citado, sino a través de otro sistema, a través de un sistema de doble confirmación, como dicen otras resoluciones posteriores, de marzo de 2020 o de octubre de 2021. Y así nos dicen: el reglamento al que aluden PP y Vox de 2012 está completamente desactualizado.
ya no hay verificación telefónica, y eso te lo admiten hasta diputados del PP, sino un sistema de doble confirmación. Aquí la resolución es de marzo de 2020 y octubre de 2021, y adjunta en el tuit las dos resoluciones. Esta es la resolución de marzo de 2020 que adjunta. En todos los supuestos en que proceda la emisión del voto por el procedimiento telemático y sin perjuicio de lo previsto en la resolución de la Mesa de la Cámara para el desarrollo del procedimiento de votación telemática de 21 de mayo de 2012, la resolución que nosotros hemos citado antes, la emisión del voto se hará a través de la intranet de la Cámara con la introducción de usuario y contraseña, como método de verificación de la emisión personal del voto. Y esta es la resolución de octubre de 2021 que adjunta también. En este sentido, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 82 del reglamento y sin perjuicio, otra vez, sin perjuicio de lo previsto en la resolución de la Mesa de la Cámara para el desarrollo del procedimiento de votación telemática de 21 de mayo de 2012, otra vez, la resolución que citábamos antes, la emisión del voto se hará a través de la intranet de la Cámara con la introducción de usuario y contraseña como método de verificación de la emisión personal del voto. Vamos a ver, estas resoluciones adoptan unas medidas sin perjuicio de lo dispuesto en la resolución de 2012. Sin perjuicio, nos dice las dos resoluciones, no una, las dos. Y sin perjuicio, según la RAE, significa dejando a salvo. Es decir, que estas dos resoluciones no afectan a la resolución de 2012, que está a salvo. Por lo tanto, la resolución de 2012 seguiría en vigor y, por lo tanto, se habría infringido. Salvo que, evidentemente, haya un acuerdo posterior que la derogue expresamente, acuerdo que yo no he encontrado. Pero vamos con la segunda escena de la película, porque es la más importante. Alberto Casero, consciente de su error, va al Congreso antes de que allí empiece la votación presencial, antes de que empiece la votación, y pide que su voto telemático no se tenga en cuenta porque se ha equivocado y que se le deje votar en persona. No obstante, se lo impiden, no le dejan votar en persona. Al respecto, otro diputado escribía lo siguiente en Twitter. Mi compañero Alberto Casero ha votado bien, el sistema le ha mandado un justificante con el voto cambiado, ha avisado de inmediato a la Cámara, se ha avisado a la mesa, e incluso enfermo se ha presentado en la Cámara para votar presencial, y no le han dejado. Y aquí veo una segunda infracción, la más grave de haberse producido. La misma resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados de 21 de mayo de 2012 para el desarrollo del procedimiento de votación telemática nos dice, en su apartado sexto, que el diputado que hubiera emitido su voto mediante el procedimiento telemático no podrá emitir su voto presencial sin autorización expresa de la Mesa de la Cámara. De la Mesa de la Cámara, que en el supuesto en que decida autorizar el voto presencial, declarará el voto telemático nulo y no emitido. Es decir, que es la Mesa del Congreso la que me tiene que permitir o la que me tiene que impedir votar presencialmente después de haber votado de forma telemática. La Mesa del Congreso. Y en este caso, según dicen, quien no dejó votar presencialmente a Alberto Casero no fue la Mesa del Congreso, compuesta por gente de distintos partidos. Quien no dejó votar personalmente a Alberto Casero fue Batet, por su cuenta, atribuyéndose funciones que en principio no le corresponden. Es cierto que cuando el PP le recrimina esto, Batet parece decir que la decisión no la ha tomado ella, sino la mesa, y acto seguido levanta a toda prisa la sesión. Con carácter previo a la votación se ha puesto de manifiesto a la mesa un error informático. Sí, señora Gamarra, ¿en función de qué artículo me está usted pidiendo la palabra? Artículo 72. Señora Gamarra, precisamente porque la mesa es conocedora y ha podido analizar lo que usted me va a plantear y es una cuestión técnica de la mesa, de decisión de la mesa y no de tratamiento de pleno, no le voy a dar la palabra. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Sin embargo, aunque ella dijera que la Mesa del Congreso ya había resuelto esto, parece que la Mesa del Congreso ni siquiera se reunió. De ahí que Ana Pastor y Adolfo Suárez, ambos miembros de la Mesa del Congreso, presentasen este escrito. A la presidenta del Congreso de los Diputados, la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, doña Ana Pastor Julián, y el secretario cuarto del Congreso de los Diputados, don Adolfo Suárez Illana, solicitan la convocatoria urgente de la Mesa del Congreso de los Diputados para tratar el que no se convocase por parte de la presidenta una reunión de la mesa,
incumpliendo el apartado sexto de la resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados de 21 de mayo de 2012, tras la solicitud de miembros de la dirección del Grupo Parlamentario Popular y miembros de la mesa para abordar la petición del diputado don Alberto Casero de anular el voto telemático realizado por él y recibir la consiguiente autorización para votar presencialmente la derogación o convalidación del Real Decreto Ley 32/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo que tuvo lugar en la tarde del jueves de 3 de febrero de 2022. Firmado Ana Pastor Julián y Adolfo Suárez Illana. Vistas las dos escenas, cabría preguntarse si hay precedentes judiciales que traten esta misma cuestión, es decir, si el Tribunal Constitucional ya ha resuelto antes un caso parecido. Y la respuesta es que sí. Ayer Guadalupe Sánchez, una abogada, localizó esta sentencia y la citó en Twitter, la sentencia del Tribunal Constitucional 361/2006. La situación es muy parecida, no idéntica, pero sí muy parecida. Una diputada del Parlamento Vasco no pudo votar por un error técnico y, aún así, el presidente del Parlamento Vasco dio por bueno el resultado y no dejó repetir la votación. Del relato de hechos contenido en los antecedentes se deriva que, ante la alegada existencia de un problema técnico que habría hecho imposible que la señora Novales votara, a pesar de que se encontraba en su escaño e intentó accionar el mecanismo electrónico, que existen dudas de que funcionara correctamente, el presidente se negó a que se realizara de nuevo dicha votación y dio por bueno el resultado, sin admitir las reiteradas solicitudes de que la repitiera. Pues bien, nos dice el Tribunal Constitucional que en estos casos, para que el presidente de la Cámara pueda dar por bueno el resultado y no repetir la votación, él, el presidente de la Cámara, tiene que demostrar que el diputado actuó negligentemente. Y esto es importantísimo. No es el diputado el que tiene que demostrar que él actuó correctamente. Es el presidente de la Cámara el que tiene que demostrar que el diputado actuó incorrectamente. Al respecto, conviene aclarar, en primer término, que dadas las circunstancias del caso, en que resulta afectado, como después se dirá, el derecho fundamental de un parlamentario, recae sobre los órganos de la Cámara y en especial sobre su presidente la tarea de demostrar que la diputada tuvo una conducta negligente. Puede presumirse, por contra, que salvo prueba indubitable en contrario, la misma actuó correctamente, entre otras cosas porque ningún interés puede suponérsele en crear una situación en la que ella y su grupo fueron los principales perjudicados. De los datos que constan en el expediente y de las alegaciones hechas por las partes, se deduce que no se ha podido probar, de manera irrebatible, que la señora Novales cometiera un error durante el desarrollo de la votación. Y por tanto, como corolario lógico, si el presidente del Parlamento no logra demostrar, además de forma indubitada, como nos dice el Tribunal Constitucional, que el diputado actuó de forma negligente, no puede dar por bueno el resultado y tiene que repetir la votación. Pues bien, en presencia de la doctrina constitucional acabada de exponer, cabe concluir que la actuación de la presidencia del Parlamento Vasco supuso pura y simplemente lesionar el derecho a votar de la parlamentaria. No es lógico entender que ante un problema técnico que puede suceder con mayor o menor frecuencia en ese tipo de sistemas electrónicos y sin que por otra parte haya quedado fehacientemente demostrado que se tratara de una negligencia de la diputada, la única reacción presidencial fuera la negativa a la comprobación de la anomalía en ese momento y a la repetición en su caso de la votación controvertida, con las graves consecuencias que ello implicaba para el resultado de la misma. Es patente, por tanto, que ha existido una vulneración del derecho de la señora Novales al ejercicio de sus funciones en condiciones de igualdad, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución, y este aspecto del recurso presentado debe ser acogido. En este caso, la votación no se pudo repetir porque ya era materialmente imposible, pero el Tribunal Constitucional dijo que tendría que haberse repetido. En fin, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido para entender un poco mejor lo que sucedió ayer en el Congreso. Si os ha gustado, como suelo decir, podéis darle me gusta y comentar, así ayudáis a visibilizarlo. Y si queréis contribuir económicamente con la labor que realiza este canal y garantizar su continuidad, podéis hacerlo tanto en Patreon como en PayPal. Dicho esto, hasta la próxima.